Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Es un placer poder estar en Santa Fe. No sé cuándo fue la última vez que vine a Santa Fe, pero allá por el 2004, 2005, cuando se hizo el 2001 era. Del 2001, año de triste memoria, no por eso, sino por otras cosas, el 2001, pero ahí estuve por acá, por Santa Fe. Por eso es un placer poder esta noche estar aquí, conocer esta iglesia que cumple 32 años y era hora ya que los conociera, ¿no? Vamos a tratar de meditar en este pasaje que hemos leído. El Señor Jesucristo, y se recopilan los evangelios, tiene varios sermones. Por lo menos el Evangelio según San Mateo recopila 4 sermones de Jesús, y todos ellos revisten su importancia. Desde el Sermón del Monte hasta el Sermón Profético, pasando por el Sermón de los Obreros, es decir, todos estos sermones van dándonos una idea de lo que es la doctrina del Señor Jesucristo. Lo que después viene en las cartas apostólicas no es más que el desarrollo de todo lo que ya está germinalmente en los 4 evangelios. Quiero decir que el Señor habló prácticamente de todo y cuando llega al final, ya la última noche, la noche de la cena, se sienta con los discípulos y allí aparece lo que se llama el último sermón de Jesucristo antes de ir a la cruz, el sermón del aposento alto. El sermón del aposento alto va desde el capítulo 13 del Evangelio de Juan hasta el capítulo 16. En el 17 ya tenemos la oración del Señor. Ahora, más que un sermón, esto es una conversación que tiene con los discípulos, porque hay interrupciones que los discípulos hacen, como nosotros hemos visto, donde intervienen ellos y le preguntan a Jesús. Ahora, este sermón es muy importante porque es el sermón de la intimidad. Jesús está con los 12, con ellos solos. Les está hablando acerca de lo que es la vida espiritual. Y todo lo que tenemos que saber de la vida espiritual está germinalmente en ese sermón del Señor Jesucristo, donde Él habla de todas las cosas que tienen que ver con el Espíritu Santo, las cosas que tienen que ver con la conducta del cristiano. Todas estas cosas están en ese sermón. La esperanza que tenemos en Cristo, la forma en que tenemos que estar unidos a la vid, todo aparece en ese sermón. Ahora, cuando comienza el sermón, Jesús da una lección, un inicio del sermón, que es este pasaje que nosotros hemos leído. Como buen maestro, Jesús daba lecciones prácticas, no solamente lecciones teóricas, sino también lecciones prácticas. Y lo que da aquí Jesús es el inicio, el pórtico de lo que es el sermón del aposento alto. Lo asombroso en los evangelios es que el único que lo cuenta es Juan. Juan escribe su evangelio allá, pasando ya el año 90 de la primera era, y los otros evangelios se escribieron en el año 60. Quiere decir que durante 30 años él guardó todas estas cosas. Y el Espíritu Santo le dio que escribiera su evangelio, y cuando usted lee el evangelio de Juan, tiene algunas diferencias notables con los otros evangelios, porque cuenta una cantidad de cosas que los otros evangelios no cuentan. Porque seguramente Juan ya conocía a Mateo, a Marcos, a Lucas, y el Espíritu lo llevó a él a hablar de aquellas cosas que eran importantes y que no estaban en los otros evangelios, pero que tenían que quedar registradas. Por ejemplo, la conversación con Nicodemo, la conversación con la samaritana, la resurrección de Lázaro, el ciego de nacimiento, la intimidad del juicio de Jesús, todo aparece en el Evangelio de Juan. Es como si el Espíritu Santo hubiera dicho, esto está reservado y llega a la iglesia en última instancia, cuando ya la iglesia está bastante consolidada y los cristianos han crecido. Pues este hecho que nosotros leímos, el lavamiento de pies, que sucede allí durante el transcurso de la fiesta de la Pascua, es un acto que era muy común en la época. Muy común que en un lugar donde la gente anda con sandalias y los caminos son de polvo, uno de los servicios que se hace es lavar los pies de los que llegan a la casa.
Nosotros tenemos una idea, que es la idea que nos dio Leonardo da Vinci, de la cena del Señor, con una mesa grande y todos puestos alrededor de esa mesa. Cuando yo veo la última cena de Leonardo da Vinci, me da más la impresión de que son pescadores napolitanos los que están allí, por la forma en que se mueven, y no los discípulos de Jesús. Pero en aquel momento la mesa era una mesa baja, donde todos se reclinaban, en una mesa oriental, todos se reclinaban, ponían su mano izquierda sobre la mesa, su brazo para sostener el cuerpo, los pies quedaban en la otra punta y con la otra mano comían. Quiere decir que todos estaban allí, los pies de todos estaban afuera, y era en ese momento cuando el siervo pasaba y lavaba los pies, en el momento en que empezaba el almuerzo o la cena, en este caso. Ahora, esa tarea era tarea de siervo, era tarea de esclavo. El siervo de menor categoría era el que lavaba los pies de los amos, y se hacía eso como una cortesía para las visitas también. Los que no tenían servidumbre, se encargaba el hijo menor de lavar los pies, nunca el padre de la casa, jamás el padre de la casa. Era algo muy humillante. Y es notable que aun cuando los judíos podían caer presos y ser esclavos, estaban dispuestos a hacer cualquier trabajo, menos lavarle los pies al amo, porque era un signo de esclavitud. Y como ellos tenían el orgullo de decir, nunca hemos sido esclavos de nadie, ellos se negaban a lavar los pies de sus amos, se negaban a esto. Quiere decir que lo tenían como un acto humillante para la persona, que era el de menor categoría. Este acto no aparece en ninguno de los otros evangelios, porque los otros evangelios seguramente se escribieron para que los nuevos creyentes entendieran quién era Jesucristo. Marcos es un evangelio que piensa en los romanos que están allí, los que están dentro del imperio. Lucas está pensando más en los griegos y en los intelectuales en aquel momento. Mateo está pensando en los judíos y trae a todos los profetas. Pero Juan está pensando en todos nosotros, está pensando en la iglesia. Y entonces rescata esto para la iglesia. Ahora, cuando se empezó a leer este evangelio y se empezó a comentar este evangelio, nosotros lo miramos ya desde acá, porque lo hemos leído muchas veces y a nosotros ya no nos llama la atención este pasaje, pero los primeros que leyeron el evangelio se sentían conmovidos por esto. Era un acto que realmente los violentaba. ¿Cómo puede ser que el Señor haya hecho esto? Y los padres de la iglesia, los primeros comentadores de la Biblia, se mostraban asombrados y después empezaban a hacer de esto una gran alegoría, ¿no? Es decir, el pensamiento alegórico, tomar esto como una alegoría. Yo quisiera esta noche meditar junto con ustedes, no en esto como una alegoría, sino en esto como lo que fue el sentido primario del hecho. El sentido primario, que es lo que los discípulos entendieron esa noche, que creo que es lo que nosotros tenemos que entender. Jesucristo ese día se levantó de la mesa, de la cena, se quitó el manto y tomó una toalla y lo ciñó. En las catacumbas, los artistas de las catacumbas, que son los primeros cristianos, que pintaban las historias sobre las tumbas de los muertos, tiene varias figuras donde está la última cena. Por supuesto que no tiene la aureola apareció después. Es una historia que nos viene de Oriente. La aureola no tiene nada que ver con el cristianismo, ese círculo que se pone detrás de la cabeza de los santos, ¿no? Jesús es una persona común en el dibujo de ellos, igual a todos los demás. ¿Cómo lo distingue? ¿Cómo se da cuenta uno de que ese es Jesús? Porque detrás hay un manto abierto. El manto era el símbolo del maestro. El maestro tenía el manto puesto porque era maestro, justamente. Jesús se está despojando allí de la condición de maestro, se está despojando de eso delante de sus discípulos para tomar la tarea más humillante y para lavar los pies de los discípulos. No es extraño que los discípulos se hayan asombrado, que hayan quedado atónitos y que Pedro, que era el hombre más audaz para hablar,
La característica de Pedro es una característica muy humana. Él hablaba y después pensaba, y por eso le pasa muchas veces lo que le pasa. Pedro empieza a hablar con Jesús y dice, no me lavarás los pies jamás. Él siente que esto no puede ser. Y Jesús le dice que no, que eso es necesario. Pero ellos no están aceptando que Jesús tome el lugar de siervo. Jesús está confirmando aquí enseñanzas que le dio durante los 3 años y que ellos no entendieron. Un día Jesús está caminando y escucha que los discípulos discuten atrás de él. Y Jesús los está escuchando. Y los muchachos están ahí discutiendo entre ellos. Y la gran discusión que tienen no es una discusión teológica, no es una discusión trascendente, no. Lo que es quién es el mayor entre nosotros. Jesús se detiene y le dice, lo llama a los 12 y les dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y definió ya qué es lo que él espera de todos nosotros. Está definiendo un principio de la vida espiritual, que el cristiano es un servidor. Lucas dice que en la última cena Jesús dice al finalizar, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa el mayor? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El que sirve. Compara al mayor que se sienta en la mesa para ser servido y al menor que es el que sirve a los demás. Y dice Jesús, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Jesús nos está enseñando algo que es muy importante, el hecho de que nosotros estamos aquí para servir, para servir. Y me parece que en este tiempo y en este siglo nos estamos olvidando de eso. Yo entro a una librería evangélica y veo líder, liderazgo en 20 lecciones, liderazgo en esto. Voy a la Biblia, no encuentro nunca la palabra líder. Pero no encuentro una vez que se esté hablando de siervo. Pregúntele usted a los jóvenes que están aquí, ¿qué cree ser? ¿Líder o siervo? Líder. Líder. Nos estamos equivocando. Y es grave la equivocación, es grave la equivocación. Nosotros no estamos para liderar nada, porque el líder es el que manda. El cristiano está para servir. El cristiano está para servir, no para liderar. Por supuesto que hay quienes tienen mayor autoridad y los respetamos. Y respetamos a nuestros pastores, respetamos. Eso forma parte del respeto. Pero tenemos que volver a retomar la palabra siervo para que realmente entendamos lo que es el ministerio cristiano. Es servir al Señor. Estamos sirviendo al Señor. Y el Señor subrayó en ese día lo primero a los discípulos: señores, ustedes están aquí para servir. Y tienen que aprender esto, de que están para servir. La iglesia no puede estar formada por discípulos sentados esperando que los sirvan y esperando que Dios los bendiga. Tenemos que ser un pueblo que tome la toalla y que sea de bendición para los demás. Hay gente que lucha durante toda su vida diciendo, ¿por qué el Señor no me bendice? ¿Por qué el Señor no me bendice? Que no te llamó para eso, te llamó para que seas bendición a los demás. Y la bendición llega cuando yo empiezo a hacer bendición a los demás. Cuando Dios llamó a Abraham en el principio, le dijo, y serás bendición. Es casi una orden la que le da. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y creo que cuando Dios me llamó a mí y te llamó a ti, dijo, y serás bendición. Y lo que el cristiano tiene que ser es bendición en el lugar donde está. Tiene que llevar la bendición de Dios a la gente que tiene a su alrededor. La misión del cristiano es esa, servir a los demás, ser bendición. Hay que tomar la toalla y hay que servir a los otros y hay que bendecir a los otros. Y cuando hablo de bendecir, no estoy hablando de ponerle la mano en la cabeza y orar para la bendición, entendámonos bien. Bendecir con nuestra ayuda, bendecir con nuestra conducta, mirar la necesidad del otro y decir, yo soy cristiano, por eso, porque Cristo hizo algo en mí, es que voy a servirte. ¿Sabe? Cuando yo era joven y cuando
Mi amigo Monese también era joven. Ya no estamos tan jóvenes, estamos en la segunda juventud. Más cerca del arpa que de la guitarra, ya, los dos. ¿Sabe? Cuando éramos jóvenes se insistía mucho en el buen testimonio. El buen testimonio. Que lo más importante que era un cristiano tuviera un buen testimonio, tuviera una buena conducta. Así como se ha perdido lo del servicio y volvimos al liderazgo, tal vez también hemos perdido muchas veces el hecho de subrayar permanentemente que un cristiano tiene que tener un buen testimonio. Y un buen testimonio es que yo tengo que estar en el lugar donde estoy para servir. Ustedes acá están en una comunidad, es una iglesia que tiene una comunidad alrededor. ¿Para qué está la iglesia? ¿Para que nos reunamos acá todos los domingos, cantemos, nos sintamos bien y volvamos a casa nada más? Hemos perdido el tiempo si hacemos eso. Tenemos que venir aquí a cargar las pilas para después servir y ser de bendición a esta ciudad. La iglesia tiene que ser la bendición de cada lugar donde está. Si Dios va a mandar bendición a este pueblo, lo va a mandar a través de sus hijos, lo va a mandar a través de su iglesia, lo va a mandar a través suyo y a través mío. Y Dios siempre quiere bendecir al hombre. Jesús, cuando termina de lavar los pies, aplica lo que quiso enseñarles, lo aplica y les enseña qué es lo que Él quiso hacer con eso. Vuelve a la mesa, ocupa su lugar y les pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Es una pregunta que es, ¿aprendieron la lección? ¿Se dieron cuenta qué es lo que les quiero decir? Y yo cuando leo este pasaje y cuando pensaba en esta noche, en estar acá con ustedes, en los 2 días, porque hace 2 días que sé que tengo que estar acá, ¿no? No sé, 2 días hace, ¿no? 1 día. Sentí que esto, ¿entendieron lo que quiero decirles? Era lo que yo tenía que traer esta noche, es decir, ¿vamos a entender juntos lo que quiere decir Jesús? ¿Vamos a entender juntos? ¿Entendieron? Y para explicárselo, por si no entendieron, Él le dice, ustedes me dicen maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Es como diciendo, señores, yo no pierdo la dignidad porque me ciña la toalla y porque me incline. Sigo siendo el maestro y el señor, porque lo soy. Jesús tenía un claro concepto de su persona, aquello que el apóstol Pablo dice a los romanos. Nadie tenga de sí mayor concepto que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. A veces nos vamos para un lado y nos creemos más de lo que somos, y a veces nos ponemos en humildes y nos creemos menos de los que somos. Los dos están errados. El apóstol dice, piense con cordura, con cordura. Jesús está pensando con cordura. No hace falta que yo diga que Jesús pensaba con cordura, pero a veces uno lo dice. Pensaba con cordura. Y les está diciendo, yo soy maestro y soy señor, y ustedes me llaman así, y yo lo soy. Si yo, el maestro y el señor, lavé los pies de ustedes, quiere decir que no he perdido mi dignidad. Y la meta del discipulado es eso. Nadie deja de ser lo que es porque se ponga a lavar los pies del prójimo. Y Jesús dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lo que hice es lo que ustedes tienen que hacer. Lo que hice yo es lo que ustedes tienen que hacer. Es decir, esta enseñanza la tienen que poner ustedes en acción. Ese es el sentido de este hecho. Después aparece toda la alegoría y todo lo demás. Que está bien la alegoría y todo lo que se hace con este pasaje, pero a mí me interesa hoy rescatar lo que el Señor quiso decirles esa noche. Y lo que el Señor quiso decirles es esto. Ustedes tienen que hacer exactamente esto. Nadie tiene por qué sentirse superior y buscar su propia exaltación en la iglesia. Perdón, ando con una tos tremenda, no tenía que haber venido a Santa Fe. Mi esposa dijo, ¿cómo vas a andar tosiendo?
Pero, bueno, usted aguante la tos. Después es el problema de la grabación, que después tienen problemas, tienen que cortar la tos y cortar la tos. Pero se lo hago un poco a propósito. Lo van a tener que cortar eso. El Hijo del Hombre, dijo el Señor, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. El hombre de todos los tiempos busca siempre su exaltación. Forma parte de la naturaleza humana. El profeta Isaías tenía un funcionario de Ezequías que se llamaba Sebna. Era tesorero y escriba. Era un secretario del rey Ezequías. Y un día Isaías tiene con él una palabra tremenda con Sebna. Sebna se creía una persona muy importante. Y entonces en la zona alta de la ciudad donde todos lo ven, se había hecho un mausoleo para que cuando muriera lo pusieran ahí y todos dijeran, allí está Sebna, los restos de Sebna, y lo recordaran. Isaías le dice, ¿qué negocio tienes tú aquí? ¿O quién te dio el derecho de construir aquí un sepulcro y de hacerte una tumba en la parte alta? Es decir, le está diciendo, ¿quién te crees que sos? Lo está poniendo en su lugar. Jeremías tenía un siervo que se llamaba Baruc. Baruc escribía las profecías. Jeremías hablaba y Baruc las copiaba. En algunos casos, cuando le prohibían a Jeremías ir al templo, Baruc iba y las leía en el templo y empezó a sentirse importante. Él leía las profecías de Jeremías, pero me imagino cada vez que las leía, las daba con énfasis como si fuera la profecía de él. Y un día le dice Jeremías, ¿y tú buscas para ti grandeza? No la busques. Dale gracias a Dios que te va a dar la vida por botín. Gracias a Dios, eso. No la busques. Los profetas tenían con la gente que estaba alrededor de ellos el mismo problema que tenemos todos hoy. Que todo el mundo busca su propia grandeza, su propio cartel, su propia trascendencia. Lo experimentó Jesús con sus discípulos. 3 años y discutían permanentemente hasta la última semana quién era el mayor. La discusión que ellos tenían pasaba siempre por ese lado. Y entonces cuando no podían hacerlo bien, llamaban a la mamá y le decían, mira, decile vos a Jesús que uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. Porque el asunto es ese. Ya que Jesús es indiscutible, que los nenes se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús enseñó que no tenemos que sentirnos superiores y buscar nuestra propia exaltación, porque todos somos llamados a servir al prójimo. Pablo escribe, me voy a fijar la hora porque no quiero pasarme. Pablo escribe a los romanos y les dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. ¿Cómo sigue? Sirviendo al Señor. Le escribe a los tesalonicenses, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, para servir. Le escribe a los gálatas, servíos por amor los unos a los otros. Le escribe a los colosenses, y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón como al Señor, porque a Cristo el Señor servís. No salteemos, por favor, todos estos versículos. Nos está diciendo que la misión que tenemos es servir. ¿Y cuándo servimos al Señor? Cuando servimos a nuestro prójimo, cuando servimos al necesitado, cuando servimos al que está perdido. Allí es cuando servimos al Señor. Y por supuesto que seremos defraudados muchas veces en el servicio. Seremos defraudados.
pero no nos cansemos de hacer el bien y de servir a los demás. No nos cansemos de hacer el bien y de servir a los demás. Chesterton tiene una frase maravillosa. Él dice, todo cristiano tiene que estar preparado para ser un mártir y para ser un tonto. Y muchas veces uno es tomado por tonto. Yo recuerdo que un día mi hijo mayor volvía del trabajo, todavía soltero, volvía del trabajo y se había preparado un sándwich de jamón. Y estaba allí por comer el sándwich de jamón y entra Celia como una tromba, mi esposa como una tromba, y dice, no, por favor, no comas ese sándwich. ¿Por qué? Acá hay un señor en la puerta, dice que me dice que tiene hambre, dice, y le vamos a dar ese sándwich. Y yo le veía los ojos de mi hijo cuando le envolvían el sándwich, se lo sacaban y se lo llevaban, ¿no? Y se lo llevaron. Dice, bueno, pues este hombre hoy come, sintámonos felices por eso, oremos por él, por todo lo que se hace en ese momento. Al otro día, cuando nos levantamos, el sándwich estaba tirado debajo del árbol. Buscaba otra cosa. Ahora usted dice, la próxima vez no le doy un sándwich. No nos cansemos de hacer el bien. A veces somos tomados por tontos. Queremos ser bendición y somos tomados por tontos. Pero hay que aguantarlo. Y hay que seguir haciendo el bien. Hay que seguir. Porque el cristiano está para servir. Y para servir no. A veces algunos dicen, yo quiero servir dentro de la iglesia. No, sirva fuera de la iglesia. La iglesia tiene un limitado cupo de gente que puede servir adentro. ¿Cuántos ujieres van a tener? ¿200 ujieres? No pueden tener 200 ujieres para atender a la gente que entra y que sale y que se mueve. ¿Cuántos maestros de escuela dominical van a tener? ¿40 maestros de escuela dominical? ¿50? No puede ser. Todos estamos llamados a servir, pero a servir afuera. No es el puestito que yo tengo dentro de la iglesia, es el servicio que tengo que hacer afuera. ¿Qué tengo que hacer con esa persona que está pasando y que está necesitada? Con esa persona que tiene hambre y necesita comer, y es cierto que tiene hambre. Y por supuesto voy a ser defraudado 1000 veces. Pero no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de dar testimonio del Señor siendo de bendición para otros. Hoy nosotros vivimos la decadencia del servicio. Una sociedad que cada vez tiene menos visión de servir al prójimo. Vivimos en una sociedad individualista donde lo que se subraya es lo individual. Lo importante es que usted sea feliz. Y nos hemos creído eso, de que estamos aquí para ser felices. No estamos aquí para ser felices ni para ser exitosos. Estamos aquí para ser fieles. Fieles al que nos llamó. No nos olvidemos esto. No busquemos el éxito ni la felicidad. Busquemos como meta la fidelidad al Señor. Lo más importante en esta sociedad es lo individual, soy yo. ¿Cuánta gente viene a la iglesia porque está buscando una bendición? No busca ser bendición a nadie, busca llevarse una bendición para él. Lo más importante para el hombre común es lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo aspiro. Y estamos en una generación de egoístas. Sin embargo, la sociedad nuestra habla permanentemente de servicio. Cualquier problema, llámenos, estamos para servirlo. ¿No escucharon ustedes esa frase? ¿Sí? Nuestra compañía está deseosa de servirlo. Le ofrecemos nuestros servicios. Y usted corre, dice, le ofrecen mis servicios, va, dice, bueno, necesito esto, viene y después le pasa la factura. Entonces no necesitaba no ofrecía sus servicios, hacía su negocio, que es distinto. Y la palabra servicio está ligada siempre a eso en esta sociedad. Somos los cristianos los que tenemos que desligar la palabra de esto. Y hacer el bien por el bien mismo. El bien se hace por el bien mismo. Dice, le hice tanto bien, no vino nunca a la iglesia, sin embargo, qué ingrato. No hacemos el bien para que vengan a la iglesia, hacemos el bien porque tenemos que hacer el bien.
El Señor sabe después lo que va a hacer con eso. Pero tenemos un sentido hasta exitista y hasta mercantilista del bien. Queremos hacer el bien para llenar la iglesia con más gente. No, hagamos el bien porque hay que hacer el bien. El Señor iba por las calles y sanaba, curaba, resucitaba, le daba la vista a los ciegos. ¿Cuánta gente sanó el Señor en los 3 años de ministerio? ¿Cuánta? Cuando llegamos al final había 120, nada más. Pero la misión no era juntar gente a través de eso. Cuando Jesús sanaba, decía, no le digan a nadie esto, no le digan. Andá y contale en tu casa, contalo, no a la multitud. No estoy para hacerme propaganda, no era marketinero, diríamos hoy Jesús, para nada, para nada. Hacía el bien porque había que hacer el bien. Los cristianos tenemos que cuidarnos de la influencia de una sociedad individualista. Tenemos que cuidarnos. Pensar únicamente en nuestras necesidades, en nuestros problemas y en nuestros deseos. Buscar permanentemente recibir la bendición de Dios y nunca pensar en yo tengo que ser bendición a los demás. Y yo me doy cuenta, por los largos años que tengo como cristiano, que los que realmente reciben la bendición de Dios son los que no la buscan, los que están buscando ser bendición. La pregunta que tenemos que hacernos no es cómo puedo ser bendecido, sino cómo puedo ser bendición. ¿Cómo puedo ser bendición? Jesús tuvo que enseñarle a un doctor de la ley la palabra prójimo, ¿se acuerdan? Prójimo. ¿Qué significa la palabra prójimo? ¿Cómo se debe servir al prójimo? Y Jesús, como siempre, cuenta una parábola. ¿Qué es una parábola? Es una estructura artificial de relato. Es una historia que no sucedió en la realidad, pero que se pone como un ejemplo para que entendamos una verdad. Y Jesús dice, un hombre estaba tirado al costado del camino porque lo habían golpeado los ladrones. Pasó un sacerdote. Este se sabe la ley de Moisés de punta a punta, la enseña, la predica y está yendo al templo, porque era el camino que iba de Jericó a Jerusalén. Pasa el sacerdote. Él sabe todo lo que dice la ley de Moisés. Cuando llegue al templo va a enseñar la ley de Moisés porque esa es su misión. Ahora hay un tipo tirado en el camino, lo mira y pasa de largo. Viéndolo, pasó de largo. Jesús es muy agudo al contar, ahorra palabras, pero dice las necesarias. Viéndolo, lo vio, pero pasó de largo. Después viene uno de segunda categoría, un levita, y pasa y sigue de largo. ¿Por qué siguieron de largo? Hay muchas explicaciones. Cada predicador tiene una explicación diferente por qué siguieron de largo. Que iban al templo y entonces para no perder la purificación, un montón de cosas. Dice, pero apareció un samaritano. El samaritano era el enemigo del que estaba tirado allí. Era el enemigo de los judíos. Le enseñaban desde chiquito que los judíos eran perros, que era una forma más despectiva de decir esas cosas. Y pasaba por allí, dice Jesús, un samaritano. Dice, se paró, lo auxilió, le vendó las heridas, lo subió en la cabalgadura, lo llevó hasta la posada, pagó por adelantado los gastos y dejó el crédito abierto. Y le dice, ¿quién fue? El prójimo. ¿Quién fue el prójimo? El doctor de la ley, judío él, no se animó a decir el samaritano, porque él estaba criado en el odio al samaritano. Entonces elude decir el samaritano y dice, el que usó con él de misericordia. Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Haz lo mismo. ¿Qué le quiso decir? Cuando está alguien caído y necesitado, no pienses en la raza, no pienses en la religión, no pienses en la condición social,
no pienses en la ideología. Olvídate de todas las grietas, que son muchas. Tenemos a alguien caído y la misión nuestra es levantarlo. No, pero es un ateo recalcitrante que está por el aborto. No importa, es un ser necesitado, más necesitado todavía, porque tiene una tremenda necesidad espiritual. Hay que hacer bien a todos, mayormente a los que tenemos cerca de la fe, porque son los que más queremos, porque son los más... Pero hacer bien a todos, a todos. Hay algo que me pide Jesús, que es la abstracción cuando voy a hacer el bien. Tengo que ser de bendición a todos, abstrayéndome de las cosas que me diferencian, abstrayéndome de todas estas cosas. Todos nosotros conocemos que hay barreras, y hay barreras ideológicas, hay barreras sociales, hay barreras raciales, hay barreras de todo tipo. Y los hombres se especializan en levantar barreras, cada vez más. Basta con que salga una ley para que aparezca una grieta. Es decir, acá no estamos nunca de acuerdo, ¿eh? Siempre vamos a tener una grieta en el medio. Somos los cristianos los que tenemos que pasar por encima de las grietas y decir, yo hago el bien a todos, porque el Señor Jesucristo me enseñó eso. Está cerca y necesita, tengo que tender la mano. La cena pasó, el Señor es prendido en Getsemaní y va a la cruz. Muere, resucita. No voy a detenerme en esto porque se está yendo el tiempo. Las mujeres van, se encuentran con el sepulcro vacío, se van corriendo y se queda allí María Magdalena llorando, mirando dentro de la tumba, llorando. Cuando la sombra que está atrás, la persona que está atrás le pregunta por qué llora, le dice, porque llevaron a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Si tú te lo llevaste, ¿dónde está? ¿Dónde está? La religión quedatista de la muerte, los que se pasan eternamente la vida velando a Jesús. Jesús resucitó. Hay que sacar la cabeza del sepulcro. Y cuando la hace volver a María y lo ve, María va y lo quiere agarrar. La palabra que utiliza el hebreo es que lo quiso retener. Y Jesús le dice, no me retengas, no me toques. Pero corre y ve a los discípulos y diles. La misión está allí. Todavía hay gente que llora, le está diciendo Jesús. Todavía hay gente que sufre. Todavía hay gente que no tiene esperanza. Y toda esa gente que llora, que sufre y que no tiene esperanza, está necesitando que un cristiano se acerque y le tienda la mano. Hay que quitarse el manto y ceñirse la toalla. Un día vamos a estar delante del Señor, todos. Algunos estamos más cerca. Algunos estamos ya a las puertas. Estamos llegando. Cuando estemos delante del Señor, el Señor va a separar a las ovejas de las cabras. Y entonces va a decir algo. Va a decir, bueno, todos los que se bautizaban por inmersión de este lado y todos los demás del otro lado. No va a decir eso. Va a decir, todos los que usaban mantilla en la iglesia de este lado, todos los demás del otro lado. No va a decir eso. Fíjese lo que va a decir Jesús. Va a llamar a un grupo
a las ovejas y le va a decir: venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para ustedes. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Y los salvados le preguntan: ¿cuándo, Señor, hicimos eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos desnudo y te vestimos, te vimos con hambre y te dimos alimento, y te vimos con sed? Si nunca te hemos visto nosotros así. ¿Cuándo? La respuesta de Jesús es tajante, y estamos en el juicio final. Por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, más necesitados, a mí me lo hiciste. A mí, a mí, a mí. El Señor nos está diciendo que es a Él al que le hacemos esto. Y yo espero, cuando llegue allí, no espero un examen de teología, espero poder aprobar este examen, que es el más difícil. Porque a veces inventamos tantas cosas para crear divisiones y grietas que nos olvidamos de lo esencial. Y el Señor dice: allá yo voy a preguntar esto y voy a separar en base a esto. Porque aquellos que son fieles son los que hicieron y no se dieron cuenta a quién se lo estaban haciendo, pero me lo hicieron a mí, a mí. Nos ponemos de pie. Señor, esta noche venimos a la presencia tuya, humillados frente a la grandeza del Señor que nos convoca, conscientes de nuestra indignidad. Y te rogamos, Señor, que tu palabra, y solamente tu palabra, sea lo que quede en nuestro corazón y que fructifique en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo trabaje en todos nosotros para que entendamos el profundo mensaje que nos dio el Señor ese día y esa tremenda lección. Señor, que cuando lleguemos a tu presencia podamos rendir bien el examen final, porque hemos sido fieles a lo que tú enseñaste. Te pedimos esto humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.